In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in ei signem accende. Emite Spiritum tuum, et creabuntur, et renovabis faciem terre. Oremus. Deus qui corda fidelium, Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amén. Dios y Señor mío, yo creo firmísimamente que estás aquí presente. Os adoro, Dios mío, con todo el rendimiento y afecto de mi corazón, y os pido humildemente perdón de todos mis pecados. Os ofrezco, Señor y Padre mío, esta meditación y espero me concederéis las gracias que necesito para hacerla bien. A este mismo fin acudo a vos, Virgen Santísima, Madre mía, ángeles y santos, para que intercedáis por mí y me alcancéis lo que he menester para hacer con fruto esta meditación. Amén. La epístola es tomada del capítulo 55 de la profecía de Isaías. En aquellos días habló el profeta Isaías a los de su nación y les dijo: Buscad al Señor mientras puede hallarse, invocadle mientras está cerca. Deje el impío sus caminos y el injusto sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, que se compadecerá de él, y a nuestro Dios, porque está lleno de bondad para perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice el Señor. Porque tanto como los cielos están elevados de la tierra, otro tanto mis caminos están elevados sobre vuestros caminos, y mis pensamientos sobre vuestros pensamientos. Y como la lluvia y la nieve bajan del cielo, y no vuelven más allá, sino que empapan la tierra, la fecundizan y la hacen brotar, y que dé semilla para sembrar y pan para mantenerse, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin fruto, sino que hará lo que yo quiero, y prosperará en aquellos para quienes la he enviado, dice el Señor Omnipotente. Reflexiones. Tanto como los cielos están elevados de la tierra, otro tanto mis caminos están elevados sobre vuestros caminos y mis pensamientos sobre vuestros pensamientos. Dios piensa muy de otra manera que nosotros de las verdades de la religión, del valor de los bienes criados, de todo lo que está al alcance de los sentidos, de las vanas ideas de grandeza, de felicidad, de fortuna, en una palabra, de todo lo que deslumbra y lleva en pos de sí el entendimiento y el corazón humano. Nosotros no apreciamos más que lo que lisonjea a la ambición, lo que alimenta la codicia, lo que halaga al amor propio. Los puestos más elevados despiertan nuestras pasiones. Los placeres encantan nuestros sentidos y nos embriagan los honores. Por el contrario, se tiene horror a la pobreza, se miran las adversidades como azotes de Dios y las humillaciones como desgracias. Una vida oscura es despreciada, no se alaba más que lo que brilla, no se hacen votos sino por la prosperidad. Echad una mirada sobre lo que se llama hoy gran mundo. ¿Qué lugar ocupa la religión en su espíritu y en su corazón? ¿Qué estima se hace en él de las máximas del Evangelio? No digo ya entre las mujeres mundanas y entre tantos jóvenes libertinos, sino aún entre los que hacen profesión de cristianos y procuran llevar una vida bastante arreglada. Los oráculos de Jesucristo sobre el precio y el mérito de la humildad, sobre el valor y el mérito de los sufrimientos, hacen grande impresión sobre los corazones. ¿Se pasma uno de las perniciosas máximas del mundo? ¿Se gusta mucho en él de las máximas del Evangelio? ¿Está bien penetrado de las terribles verdades de la religión? ¿Sería bien recibido en él
si se hiciese el elogio de la modestia cristiana, de la regularidad ejemplar, de la mortificación? Lo que se alaba en él es una moda, un equipaje suntuoso, una continuación de placeres y de fiestas mundanas, que la moral cristiana reprueba. ¿Qué diferencia, buen Dios? ¿Qué oposición entre los pensamientos del Criador y de los nuestros? Entre nuestras máximas y las de Dios. Necesariamente uno de los dos vive en el error. ¿Quién es el que se engaña? Y si la ilusión y el error están de nuestra parte, ¿a dónde irán a parar esos proyectos de ambición, todas esas francachelas, todos esos sistemas de felicidad, todos esos planes imaginarios de elevación, de mundanidad y de fortuna? ¿Qué será de esos partidarios del mundo, de esas víctimas de las pasiones, de esos tristes esclavos de un señor quimérico? Buen Dios, qué irracionales son los hombres cuando se trata de su verdadero bien. Qué lamentable es su ceguera. El Evangelio de la Misa es tomado de San Mateo, capítulo 21. En aquel tiempo, habiendo entrado Jesús en Jerusalén, se conmovió toda la ciudad diciendo: ¿Quién es este? A lo que la multitud respondía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea. Y Jesús entró en el templo de Dios y arrojaba a todos los que vendían y a los que compraban en él. Y echó al suelo también las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Está escrito, les dijo, que mi casa se llamará casa de oración, y vosotros habéis hecho de ella una cueva de ladrones. Al mismo tiempo se llegaron a él dentro del templo los ciegos y los cojos y los sanó. Viendo pues los príncipes de los sacerdotes y los escribas las maravillas que acababa de hacer, y que los niños clamaban en el templo: «Hosana al Hijo de David», se llenaron de indignación y dijeron a Jesús: «¿Oyes lo que dicen estos niños?». «Sí», les dijo Jesús. «¿Y vosotros no habéis leído nunca que de la boca de los niños y de los que lactan sacaste la alabanza perfecta?». Y habiéndoles dejado, se salió de la ciudad para ir a Betania, donde permaneció. Meditación. Punto primero. Considera que nuestras iglesias son la casa del Dios vivo, el santuario de la divinidad, el templo augusto donde reside, no el arca del Antiguo Testamento, sino la divina Eucaristía, de la cual el arca era sólo una figura débil. Son las iglesias el lugar más santo que puede haber sobre la tierra, por la presencia real de Jesucristo que reside en ellas, por el divino sacrificio que allí se ofrece y por la elección especial que Dios ha hecho de ellas para escuchar allí nuestros votos y recibir nuestro culto. Para ser santo cualquiera lugar que sea, basta que esté destinado para honrar a Dios en él. Desde el momento en que ha sido solemnemente consagrado para este uso, se hace venerable a los ángeles y terrible a los demonios. ¿Y cuán respetable no debe ser desde entonces a los hombres? Toda la santidad que el nacimiento del Hijo de Dios comunicó al establo de Belén, todo lo que su sangre comunicó al Calvario y su cuerpo muerto al sepulcro, todo esto se halla en las iglesias de los cristianos. No es ya una nube milagrosa la que hace formidables nuestras iglesias como en el templo de Jerusalén. Es el mismo Jesucristo el que hace en ellas su asiento, del mismo modo que del cielo el asiento de su gloria. Si pues cuando yo entro en nuestras iglesias, cuando me acerco a los altares, no me siento penetrado de aquel santo pavor de que uno se siente poseído cuando se acerca a los lugares más santos, si no me siento conmovido de aquellos mismos sentimientos que hacen correr lágrimas dulces de los ojos de aquellos que tienen la dicha de ver el pesebre en que nació Jesucristo, si no experimento en mí aquellos transportes de amor y de alegría que han hecho expirar a algunos subiendo a la montaña en que el mismo Dios fue crucificado,
o besando los vestigios que dejó al subir al cielo. Esto no es que me falte la fe, es indevoción, es el efecto de una insensibilidad poco cristiana. Pensad que en nuestras iglesias reposa el cuerpo adorable del Salvador, que no estuvo más que 9 meses en el seno de María, pocos días en el establo, 3 horas en la cruz, 3 días en el sepulcro, y que por esta poca morada en todos esos lugares sagrados los ha hecho tan dignos de nuestra veneración, de nuestros respetos y de nuestro culto. Este mismo Salvador, este mismo Dios, es el que está día y noche en nuestras iglesias. A la verdad, Él está allí continuamente adorado de una multitud innumerable de ángeles, de arcángeles y de serafines que componen su corte. Y no habrá más que los cristianos, por cuyo amor ha escogido el Salvador nuestros templos para su palacio, que no se dignen venir a adorarle en ellos, o que tal vez se atrevan a no venir allí sino para insultarle. Los demonios se estremecen a la sola vista del lugar santo. Los cristianos le profanan con una insolencia que hubiera causado horror a los mismos paganos. ¿Qué se diría si se viese a un cristiano en el Calvario, en pie o sentado, tan inmodesto como en un mercado, si se le viese hablar, reír, requebrar en el mismo sitio en donde el Salvador fue crucificado? Pero, ¿cuánto más horrible hubiera sido todo esto si se hubiera hecho cuando el Salvador expiraba allí? Oh abominación de la desolación, nuestras iglesias son tan sagradas como el Calvario. Jesucristo renueva en ellas todos los días su sacrificio, inmolándose sin cesar por nosotros al Eterno Padre. Y qué de irreverencias, qué de profanaciones se cometen durante este sacrificio. ¿Hubo jamás un escándalo más espantoso, una profanación más horrorosa, una abominación más impía? ¿Pero hubo jamás un crimen menos perdonable a los cristianos? Punto segundo. Considera si es posible llevar más lejos la impiedad, si puede haber una impiedad que irrite, que encienda más la cólera divina. Las casas de los particulares son un asilo contra los insultos de sus enemigos. Cada uno está seguro en su casa. ¿Y qué crimen no es el faltar al respeto en el palacio de un príncipe? ¿Y ha de ser solo Jesucristo el que en su propia casa no esté al abrigo de la insolencia, de las irreverencias, de los insultos de sus propios vasallos? ¿Con qué aires tan desvergonzados, tan vanos, tan inmodestos, tan insolentes no se entra hoy en las iglesias? ¿Con qué indecencia no se parece a los pies de los altares? ¿Con qué impudencia, con qué impiedad no se está en el lugar santo? Si el demonio tomase un cuerpo, no tendría jamás el atrevimiento de estar en nuestras iglesias con la misma religión con que se presentan en ellas la mayor parte de los cristianos. ¿Qué escándalo no dan esas mujeres mundanas que con todo desahogo vienen allí medio desnudas y con esos trajes huecos, cuyo primer uso es debido a los farsantes? ¿Qué escándalo no dan esos libertinos que vienen allí a renovar todos los días las irrisiones, los oprobios de que Jesucristo fue lleno por aquellos impíos soldados que lo trataron como rey de teatro? ¿Qué escándalo no dan aquellas personas que permiten allí a sus hijos lo que no les sufrirían en las casas particulares? En fin, qué irreverencias por todo género de gentes que están en el lugar santo con menos compostura, con menos reserva, con menos respeto que estarían en los lugares más profanos. Comparad aquellos cumplimientos, aquella cortesía, aquella modestia respetuosa, aquellas consideraciones infinitas que se tienen en una visita de civilidad, en una reunión de gentes honradas, y cuántas veces se presenta uno delante del príncipe con la inmodestia, la negligencia, la disipación, la displicencia, la irreligión con que se está a la vista de Jesucristo en las iglesias. ¿Se extrañará después de esto si Dios está irritado? ¿Si abandona pueblos enteros al error?
si está sordo e insensible a nuestros votos? Se extrañará el desarreglo de las estaciones, la intemperie del aire y todos los acontecimientos espantosos que nos afligen. Sí, Señor, yo reconozco que estáis justamente irritado contra vuestro pueblo. Las irreverencias solas que se cometen todos los días en el lugar santo encienden vuestra cólera. Yo he pecado, Señor, yo reconozco mi falta, pero yo espero con el auxilio de vuestra gracia que el respeto y la devoción con que estaré de aquí en adelante en las iglesias os inclinará a perdonarme. Yo comprendo, Señor, con qué respeto tan profundo debe uno presentarse en vuestro templo y con qué piedad debe estarse en el lugar santo. Conozco, oh Dios mío, cuán terrible es este lugar. Aquí está la casa de Dios y la puerta del cielo. Propósitos. Hay pocos pecados que tarde o temprano castigue Dios con más severidad que la falta de respeto y las irreverencias que se cometen en las iglesias. Acordaos siempre que nuestros templos son la casa de Dios y el lugar santo por excelencia, especialmente destinado a dar a Dios en él un culto religioso, y donde el Señor quiere que le representéis vuestras necesidades. El lugar donde se ha obligado a oír vuestras oraciones, pero no las hagáis infructuosas por vuestra falta de respeto. Jamás entréis en la iglesia sin un pavor santo que os mantenga en ella con un respeto religioso y con una modestia ejemplar. Estad siempre allí con una postura decente, humilde, edificante, tal como es consiguiente en personas que creen que están a la vista de Jesucristo realmente presente. No habléis allí nunca, ni permitáis que se os hable. Salíos del templo cuando haya necesidad de hablar algo. Inspirad a todos vuestros hijos y a vuestros domésticos este profundo y religioso respeto. Acostumbrad desde sus primeros años a vuestros hijos a respetar un lugar tan temible. ¿Estáis encargados de alguna iglesia o de alguna capilla? Cuidad de que todo esté en ella decente y aún magnífico. No escaseéis nada. Ninguna cosa contribuye tanto para inspirar la veneración y el respeto como esta religiosa magnificencia. Los palacios de los grandes están tan ricos, todo es brillante aún en las casas de los particulares, y las iglesias están muchas veces espantosas, tan descuidadas están. En fin, no estéis jamás en la iglesia sin pensar que estáis en la casa de Dios. Vuestro respeto y vuestra modestia deben ser la prueba de vuestra fe, de vuestra religión y de vuestra piedad. Os doy gracias, Dios mío, por los buenos pensamientos, afectos e inspiraciones que me habéis comunicado en esta meditación. Os ofrezco los propósitos que en ella he formado y os pido gracia muy eficaz para ponerlos por obra, y a este fin os suplico a vos, María, Madre mía, ángeles y santos de mi devoción, que intercedáis por mí y me alcancéis esta gracia. Amén. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.